Estamos esperando que se una Matías. Ahí va. Matías, ¿todo bien? Sí, bien, Gonzalo, ¿todo tranquilo? ¿Se escucha bien? ¿Vos escuchás bien? Escucho, escucho con un poco de delay, escucho medio A ver atrasado, si sí. ahí se fue mejorando la imagen, por lo menos que se veía medio pixelada al principio, se va mejorando. Cualquier cosa me avisas. Ah, ahí- Bueno, sí, sí, nada, no, bien, muchas justo ahí gracias. mejoró, ahí mejoró. ¿Ahí mejoró? Bien. Te decía, muchas gracias por ocuparte para esto. Primero, saber un poco cómo estabas pasando estos días dentro de tu casa y cómo viene siendo el entrenamiento fuera de las canchas. Bien, bien, un poco difícil sobre todo al principio porque bueno, no estamos acostumbrados a estar tanto tiempo sin actividad, tanto tiempo un poco aislados de lo que es la parte física. Obviamente que incluso hasta en las peores lesiones el jugador de fútbol puede reintegrarse bastante rápido y se prepara bastante rápido para volver a jugar. Y este era un caso que, bueno, que nadie estaba preparado, obviamente, y que al tomarnos también de sorpresa nos costó un poco adaptarnos, pero bueno, a poquito se va empezando a mover la cosa y si Dios quiera, por lo menos creo que los jugadores estamos todos más o menos en la misma postura de, bueno, empezar a movernos para volver lo antes posible. ¿Cómo se ha vuelto la comunicación con el club en estos tiempos donde están un poco alejados? Bien, bien, bastante fluido ha sido por parte de la mayoría de, bueno, de los jugadores por casos puntuales, obviamente, algunos casos extranjeros que, bueno, que también tenían que solucionar algún tipo de inconveniente o lo que sea, y bueno, hemos estado en continuo contacto con el club, y bueno, por suerte Danubio se ha puesto siempre a disposición en todos los problemas que pudieron presentar, y bueno, ya te digo, quizás un poco más cerca que de costumbre el contacto, pero normalmente uno cuando está en un torneo o lo que sea, no, quizás el contacto es de verlo los fines de semana, y ahora que bueno, que no se puede tener ese contacto cercano, se mantiene un contacto bastante cercano por el lado de WhatsApp o cualquier tipo de inquietud. Bien, bueno, empezando un poco por lo que fue el principio, me gustaría que cuentes un poco cómo fue tu llegada al fútbol cuando eras chico, qué fue lo primero que fuiste tras la pelota. Yo arranqué con 4 años más o menos que tenía en el Tres Palmas, en el barrio que me crié. Para mí es Plácido Yauri, después ha cambiado varias veces de nombre, antes de Gruta de Lourdes y El Gorro. Arranqué jugando en Flores Palmas, jugué de los 4 a los 6 o 7 años más o menos, y después pasé al Cosmo Corinto en el Prado. Y bueno, siempre con mis viejos atrás acompañándome, y el Prado me quedaba un poquito más lejos para ir, y bueno, ellos hicieron miles de sacrificios para que bueno, de fútbol sabemos que es la etapa más linda que tenemos como jugador de fútbol, quizás, y hicieron todo para que yo, bueno, no faltara nunca, estuviera siempre ahí al firme. Y bueno, después de ahí ya empecé a entrenar en las estrellas de Danubio. ¿Y esa llegada a Danubio cómo se dio? Mira, en un principio fue mediante Jorge González, que es un captador que trabaja muy bien con Danubio, y hace muchos años que ha descubierto, la verdad, ha descubierto un montón de muy buenos jugadores. Y bueno, Jorge un poco se acercó con Rafa Perrone, que es el padre de Diego, y bueno, se presentaron con mis padres, y también, bueno, le plantearon la posibilidad de que yo fuera a Danubio.
creo que todavía estaba en baby fútbol, me faltaban 1 o 2 años, pero ya empezaba de a poco a meterme en una cancha de 11, adaptarme, y bueno, debuté con Inferior de Danubio, con la categoría 90, con un año más grande, el año 2004 creo que fue. Debuté siendo preséptima, debuté con la séptima de Danubio. Sí. ¿Cómo recordás vos esos años en la juvenil de Danubio? Muy bien, la verdad que fueron años muy lindos, obviamente que teníamos una generación muy buena en la 91, que teníamos en la 90, que era una generación arriba nuestro, teníamos jugadores de muy buena calidad, que la gran mayoría, la gran mayoría de los años ganaban los campeonatos, y la 91 que era la nuestra, que también ha llegado jugadores a la primera Danubio, el caso de Camilo Machado, el caso de Lea Sosa, no me quiero olvidar de ninguno, pero la gran mayoría ha hecho un muy buen progreso en Danubio, como quien dice, y la verdad que fue una etapa hermosa donde disfruté mucho de jugar también. Obviamente que es un poco más, existe un poco más de responsabilidad que el baby fútbol, obviamente. Es el paso que por ahí a algunos les cuesta un poco más, que es el paso de volverte un poco más profesional, de decidirte a qué es lo que quieres hacer en tu carrera. Y bueno, yo lo disfruté, tuve buenos técnicos también, un club que siempre en inferiores está arriba, está al tope peleando campeonatos, y la verdad que lo disfruté mucho. Y pasaste los 100 goles en formativas y a los 17 años ya integrabas parte del plantel de primera. ¿Te acordás de ese momento en el que te comunicaron que pasarías a formar parte del plantel profesional? Sí, me acuerdo, me acuerdo. Bueno, era Jorge Giordano el entrenador en ese momento. Danubio no pasaba un buen momento, creo, económico. No tenía una crisis muy profunda, pero no pasaba un muy buen momento económico. Era el año 2009 más o menos. Y bueno, se optó por decir, bueno, vamos a darle un poco. Jorge quería ver un poco los jugadores de Danubio mismo, de la casa, decía que había muy buen material. Y bueno, yo era el primer año de cuarta, y empezamos a tener amistosos con más frecuencia con otros equipos de primera división, incluso tercera división, y, y Jorge, bueno, presenciaba los entrenamientos. Y bueno, ese primer año de cuarta, eh, subimos unos cuantos juntos. Después algunos nos mantuvimos o nos quedamos ahí, otros bajaban a jugar en cuarta, entrenaban con primera, y bueno, ya después de ese momento yo no tuve la suerte de que Jorge me dio la confianza, y me quedé en el plantel de primera. Me hizo debutar en una amistosa internacional. Creo que todavía no había cumplido 17 cuando debuté, y bueno, ahí después ya quedé efectivo en el plantel. Y obviamente que hasta poco cerca de los 18 años fue cuando me pude afirmar un poco más y jugar más minutos, pero hasta ese momento formaba parte del plantel de primera, pero jugaba mucho más en tercera. ¿Cómo vive un juvenil de 16, 17 años sus primeras prácticas con los mayores en primera o su primera pretemporada? A mí la verdad que primero obviamente con el nerviosismo de llegar a un plantel que era un plantel de hombres, que era un plantel donde yo admiraba mucho, porque al ser hincha del club, y muchos jugadores ya te digo, en el año 2009 venían prácticamente a ser campeones el año anterior. Entonces era un plantel que tenía los que no se habían ido después de ese campeonato, que se habían quedado. Era un plantel que yo respetaba muchísimo, y era otra época también donde por ahí el juvenil, eh, habían menos juveniles o menos chicos a los planteles, y eran más planteles de hombres. Entonces, bueno, obviamente con el respeto, estaba con un poco de vergüenza, un poco de nervios también de formar parte del plantel. Se me hizo un poco fácil también, que primero que los que estaban ahí, los grandes, me ayudaron mucho, y además que subimos con una banda de compañeros también que habíamos subido también, y bueno, nos recostábamos un poco el uno con el otro para no sentirnos tan solos. Pero obviamente que es duro para un niño o para un juvenil que le está yendo en su categoría, siempre subiendo con sus compañeros, y le está yendo bien con sus compañeros. Tener que dar el paso y tener bueno, obviamente ganarse su lugar, ser respetuoso, y respetar también a los que muchos de ellos de ese plantel eran campeones uruguayos. Y justamente a eso que dijiste recién iba y ahora. ¿Tuviste algún referente
algún jugador experiente que te ayudara en esos primeros pasos y cómo era tu relación con esos jugadores más veteranos. No, no, muy bien, muy bien. Creo que un poco ya te digo, por la manera de ser, yo no soy bastante, o por lo menos cuando era más chico era bastante callado, bastante tranquilo. Entonces, nunca, obviamente, no iba a tener ningún tipo de problema con ninguno. Eh, Creo que es difícil elegir a uno de los referentes, eran todos hombres y eran todos jugadores que yo admiraba desde inferiores y los veía y yo estando en Danubio, ellos ya formaban parte del primer plantel, entonces era como un sueño estar ahí para mí con ellos. Este, y bueno, había muchísimos jugadores. El Coco Conde era en su momento era el capitán del equipo y era un jugador al que, por más que no tenía nada que ver una posición, la posición mía con la de él, admiraba por su demanda, por su manera de ser también y por su humildad. Creo que hacían que ese plantel de Danubio fuera un plantel que yo me sintiera muy cómodo, que en ningún momento me sintiera fuera o no me sintiera parte de ese plantel. Y bueno, ya te digo, me tocó después enseguida de estar ahí, vino el Chino Recoba, que para mí fue lo máximo, que era el ídolo cuando yo lo miraba en la selección y bueno, por la posición del Chino, por ser zurdo, por un montón de cosas, era un jugador que admiraba muchísimo y que admiro y bueno, poder tener la posibilidad de compartir plantel prácticamente al año, de estar en primera, en ese momento fue lo máximo para mí y bueno, trataba de mirarlo en todo, de prestar atención en todos los movimientos, porque bueno, es un jugador o fue un jugador que para Uruguay fue un antes y un después. Y ahora que hablabas de Uruguay, pasamos un poco a lo que fueron tus años en la selección, sobre todo ese 2011 que estuve sudamericano. ¿Cómo fue la primera convocatoria y cómo fue la preparación para ese sudamericano sub-20 jugado en Perú? La verdad que fue un año, más o menos un año y pico de preparación para el sudamericano y para un juvenil formar parte de la selección uruguaya y tener a muchos de tus compañeros habían sido rivales, pero ninguno, o sea, teníamos una muy buena relación, se había formado un muy lindo grupo, que la mayoría del grupo estuvo desde el principio a fin, obviamente que se sumó gente y salió gente y quedó gente por el camino, como pasa siempre lamentablemente en el fútbol, pero se había formado como una base del grupo que se mantuvo más de un año y eso fue hermoso, la verdad. Tuvimos la posibilidad de empezar a tener un 2010 bueno, que viajamos por todo Sudamérica con la selección y jugando amistosos, jugando torneos amistosos y se disfrutó muchísimo. Obviamente cada vez que teníamos la posibilidad de poner la camiseta de Uruguay era una chance única bueno, de disfrutarla. Después tuvimos el sudamericano que nos clasificamos al mundial y a la Copa, a los Juegos Olímpicos, que hacía muchos años que Uruguay no lo hacía. Entonces fue como un broche de oro para toda esa preparación que tuvimos de ese grupo tan lindo que se había formado. ¿Vos sabías que ibas a entrar en la lista definitiva o estuviste a la espera de lo que decidiera el cuerpo técnico hasta el final? No, no, siempre a la espera de lo que decidiera el técnico. Obviamente que uno cuando está ahí más o menos puede prever o puede presentir lo que va a pasar. En esa preparación yo había jugado prácticamente todos los partidos, en algunos había sido hasta capitán, entonces obviamente que me sentía parte del grupo, pero obviamente que nada, no daba nada por sentado porque todos los jugadores que estaban ahí eran todos los mejores jugadores de los mejores equipos, entonces todos tenían un lugar y todos merecían jugar. Obviamente que después el técnico tenía que poner al equipo y decidirse por 11. Pero bueno, yo me sentía así parte del equipo, pero nunca, siempre cada vez que había una situación, incluso al principio y durante todos los viajes que hubo, se generaban situaciones nuevas y siempre estaba expectante porque, bueno, más allá, no tenía la suerte de estar consolidado en primera, estaba jugando en tercera, entonces cada situación era expectativa y cada vez que venía era como si fuera nueva, como si fuera una nueva situación que la disfrutaba muchísimo. Y fue un torneo medio raro ese sudamericano sub-20 en Perú, porque arrancamos medio mal, un partido ganado, uno empatado, uno perdido en la fase de grupos, y clasificamos a la fase final apenas por diferencia de goles con Perú. ¿Cuál era la sensación en el equipo en ese momento, en la interna? ¿Se sentía que se podía dar más o cómo se vivió? Creo que sí, como decís, creo que fue de menos a más también un poco el sudamericano. Arrancamos por ahí creo que injustamente con Argentina,
nos ganan creo que en la hora, si no me equivoco, y bueno, después un poco nos costó un poco agarrar confianza, nos costó un poco encontrar, nosotros la verdad no éramos un equipo que jugábamos una locura al fútbol, pero teníamos un muy buen plantel que te liquidaban en las pocas posibilidades que podías generar o las posibilidades que nos quedaran. Y bueno, después de a poquito el equipo se fue soltando. Eh, en la fase de grupos, como decís, ahora pasamos bastante ajustados, incluso terminamos perdiendo con Perú, y que Perú también quedó afuera en el grupo, y bueno, después creo que de la fase de grupos nos sacamos un peso encima, creo que el equipo se soltó un poco más, nunca llegamos al nivel que creo que podíamos haber dado como equipo, eh, pero creo que sí que se lograron cosas importantes, que, como ya te digo, asegurar la clasificación mundial, que para Uruguay parece un detalle, pero para Uruguay es una cosa que no debería faltar nunca, porque hay muchos factores económicos, hay factores de vidriera que los equipos necesitan, y, y bueno, y después bueno, lo máximo fue lograr la clasificación en los Juegos Olímpicos, que también para nosotros fue muy especial por el lapso que no se venía logrando, porque las selecciones anteriores estuvieron a punto y no lo lograron, y nosotros, bueno, contra Argentina lo logramos con el gol de Mati Vecino, y eso sí que fue como, la verdad fue una linda sensación de volver a meter a Uruguay en unos Juegos Olímpicos. Y hubo un gran cambio ahí de la fase de grupos a la fase final, como dijiste, llegando al último partido en la primera posición y con chance de ser campeones, pero bueno, enfrente estuvo el Brasil de Neymar, que, ¿qué fue lo que pasó ese día para ese duro 6-0 en el que no te tocó entrar, pero lo viviste desde el banco igualmente? ¿Qué crees que pasó en ese partido? No, creo que no hay mucho misterio. Quizás era un equipo de Brasil, era una selección sub-20 que estaba, para mí ese sudamericano estaba totalmente a otro nivel. Habían jugadores como Neymar, como Lucas Moura, como William, como Casimiro. Habían jugadores que estaban a otro nivel. Sin duda que capaz que nosotros en otro momento nos podíamos haber puesto a partido, tuvimos un penal que no lo metimos cuando íbamos 2-0 abajo. Y bueno, entonces en ese momento creo que erramos el penal, ahí se nos vino un poco, sabíamos, el uruguayo nunca se siente inferior, pero sabíamos que tenía un equipo que donde se despertaran y empezaran a jugar era complicado. Neymar empezó a jugar después de que metió el tercer gol, y ahí fue como que se nos terminó el partido directamente. Empezó a jugar Neymar, Lucas estaba encendido, y era imposible controlarlo, nos llegaban por todos lados, Danilo era lateral, o sea, era un equipo de Brasil bueno, que los jugadores en este momento están jugando todos en los primeros equipos de Europa a primer nivel, y por eso creo que ya con esa edad ya se notaba, incluso para el Mundial cambiaron el plantel entero y volvieron a salir campeones del Mundial, o sea, Brasil en esa generación era una cosa increíble, y lamentablemente lo tuvimos que sufrir nosotros en la final. Sin dudas. Y aunque no se logró el título, clasificamos a los Juegos Olímpicos, el Mundial, como dijiste anteriormente. Para la lista del Mundial, que fue 3 meses después del Sudamericano, llegaste a estar entre la preselección de 27 jugadores, pero fuiste de los últimos afectados. ¿Fue algo que te sorprendió o sabías que podía pasar? ¿Cómo lo tomaste? No, en su momento creo que sí, me sorprendió un poco. Pero no me sorprendió porque me sintiera adentro, me sorprendió porque no había pasado nada extraño en esos meses. Yo llegué al Sudamericano, me fui para Holanda a firmar el contrato con Groningen, y bueno, después me volví, hice la temporada con Danubio y me quedé acá. Incluso tuve la posibilidad de volverme para Holanda, mi contrato empezaba a mitad de año, pero tuve la posibilidad de volverme y quedarme allá entrenando sin poder jugar, y decidí venirme por Uruguay, y dije, por la selección, jugar con Danubio, ya sea en primera o en tercera, me iba a servir mucho más que quedarme entrenando allá sin jugar. Bueno, entre medio hubo un viaje a Corea, que jugamos un cuadrangular, que salimos campeones, y bueno, no pasó nada extraño, simplemente que creo que no tuve la continuidad que quizás si hubiera tenido en ese lapso de meses de entre el Sudamericano y el Mundial, hubiera podido tener la posibilidad de pelear un lugar para ir al Mundial. Obviamente que me dolió muchísimo, me costó mucho superarlo, pero bueno, en ese momento, al otro día o al día después de haber quedado afuera, no me acuerdo de la lista, me tocó viajar para Holanda y seguir preparándome ya para bueno, lo que iba a ser mi futuro en el Granito.
Y volvemos un poco a los clubes ahora para ir a la parte esa que vos nombrabas recién. Ni bien termina el Sudamericano, se da tu venta al Groningen. ¿Cómo se dio de eso? ¿Vos para ese entonces ya tenías ganas de salir al exterior o se presentó la oportunidad y no lo dudaste? No, yo tenía desde que estaban inferiores, yo sabía por parte de mis representantes que habían venido los holandeses de Groningen, habían venido un par de veces. Creo que vinieron cuando yo tenía 16 años, después vinieron otra vez más adelante, me dieron inferiores y bueno, ya cuando estaba cerca de concretarse algo, yo todavía ya estaba en la selección, pero no estábamos todavía jugando el sudamericano. Y fueron a ver los entrenamientos de la selección, tuve una reunión con el que era el gerente deportivo el gerente deportivo de Groningen en ese momento, bueno, con el intermediario obviamente de mi representante por el tema del inglés en ese momento, y ya yo tenía un presentimiento obviamente que el hombre iba a ir, iba a decidir allá, y bueno, estando en el sudamericano, creo que fue después del partido de Argentina, se presentó la posibilidad de firmar el contrato mismo, el precontrato mismo en el hotel donde estábamos concentrados, y bueno, obviamente que allá tenerlo más o menos conversado, tener más o menos la idea de lo que querían, la verdad que fue para mí, para mi familia en ese momento fue algo muy lindo poder concretar algo bueno, que cualquier jugador de niño sueña. ¿Habías tenido otras oportunidades de emigrar al exterior anteriormente? No, no, creo que en su momento surgió casi a la par, surgió una posibilidad para ir a México, pero también lo de México no era tan certero, e incluso la persona que me había hablado para ir a México, cuando se enteró de lo de Holanda, me dijo, no, anda a Holanda mejor, te va a ser mucho mejor para vos, para tu carrera, irte a jugar al fútbol holandés. Este, obviamente que uno nunca sabe qué podía haber pasado o que hubiera sido pero bueno, en ese momento creo que era la mejor opción que yo tenía. Y como dijiste antes, firmaste, pero te quedaste unos meses más en Danubio. Y después sí, en junio de ese 2011 te fuiste para Holanda. ¿Con qué club te encontraste cuando llegaste? No, es un club de primer nivel, es un club que obviamente sí, para el uruguayo y que viene de la realidad de lo que es el club uruguayo, ir a Europa te encontrás el golpe es muy fuerte, la diferencia es muy grande, los clubes todos tienen todo y es complicado compararse el nivel de una cosa con la otra. Obviamente que me encontré con un club que te proveía todo para que solo te preocuparas por jugar, que no había ningún tipo de necesidad y obviamente también ningún tipo de discusión que acá a veces uno tiene que andar peleando para tener hasta materiales o tener que los jugadores cobren. Y obviamente que lo único que se preocupa el jugador es de jugar. Bueno, el estadio era espectacular, ya desde el momento que me tocó ir a firmar contrato, de ver algunos partidos en el estadio mismo, fue como estar viviendo un sueño, obviamente. ¿Cómo es el fútbol holandés? Obviamente que tiene muchas diferencias con el fútbol uruguayo, imagino, pero ¿cuáles fueron las más grandes que encontraste? Es un fútbol muy táctico, eh, pero muy bueno técnicamente. Los jugadores desde niños controlan y pasan muy bien y lo entrenan. Y los rondos y todo tipo de trabajo que sea para mejorar el control del pase se lo toman de manera muy seria. Entonces, a mí me sorprendió con la técnica que tienen para controlar, para salir de la presión con controles orientados o, o bueno, con un control solo ya estar liberado de esa presión. Y bueno, a mí me sorprendió un poco eso, el poco tiempo que teníamos para resolver y bueno, la perfección de los movimientos, porque si no, donde el control se te fuera, se te levantara un poquito, ya estaba fuera de la jugada, te la sacaban, la presión era muy corta y muy cercana, entonces para mí fue un golpe fuerte, obviamente me costó adaptarme un poco desde los entrenamientos, de la intensidad de los entrenamientos hasta bueno, esa exigencia de los partidos. ¿Y cómo era tu vida allá afuera de las canchas? ¿Hubo alguna cosa que te sorprendiera que quizás no esperabas? No, a mí me fui solo y bueno, estuve un poco, eh, por suerte tenía un compañero que era brasilero que me ayudaba mucho, que tenía su familia allá y bueno, me adoptó un poco como hijo en ese momento y comía con él, pasaba mucho tiempo con él y me ayudaba. Al principio fue bastante duro, obviamente este, me costaba porque extrañaba un poco, pero yo sabía que estaba donde quería estar
bueno, ya se me iba a ir esa tristeza de un poco de extrañar, sobre todo cuando uno se encuentra un poco solo de noche. Pero bueno, la verdad que después que me adapté disfruté muchísimo. Y bueno, es un país que me encantó y que la verdad el deseo mío es de volver a vivir allá. Y allá estuviste un total de 2 años, por más que en el medio estuviste seguido en el Emen, 6 meses, ¿no? Sí. Hasta que en 2013 volvés a Uruguay para jugar en Defensor. ¿Cómo se dio eso? ¿Vos tenías ganas de volver? No, se dio que terminé el vínculo con el Groningen, tuve más o menos sí, 2 años y medio más o menos. Y bueno, lo primero que se planteó, obviamente, que yo hablé con mis representantes, era de volver a Danubio. Eh, Después fue para volver al año 2014, después entre medio, no, la verdad, no sé qué fue lo que pasó. Eh, no sé si hubo cuando me fui hubo un problema con Danubio. No, la verdad que no, desconozco sinceramente lo que pasó. Sé que me comunicaron que Danubio ya tenía el plantel armado y que bueno, que no tenía, que no iba a ser necesario que fuera Danubio, que no iban a contar conmigo si iba a Danubio. Entonces, bueno, surgió la posibilidad de defensor, me comunicaron, hablaron ellos con defensor, habló con Danubio para, bueno, para ver si había algún tipo de inconvenientes y bueno, fui a defensor. Y justamente eso te quería hablar ahora. ¿Cómo sentiste tu relación con Defensor y cómo te recibieron a ser un jugador identificado con Danubio? No, la verdad que Defensor tuve la mejor relación. Ellos la verdad que me trataron, eh, no tuve ningún tipo de inconvenientes y bueno, obviamente que es un poco difícil para un jugador que se siente identificado con un equipo ir al otro, pero bueno, en su momento lo tomé como parte de- del trabajo. No fue lo que más me agradó, pero bueno, eh, también me dolió un poco no poder no tener para volver al club, pero gracias a Dios, después de varios años se da la oportunidad de volver. Y después de ese paso por Defensor, tuviste 2 pasajes más por el exterior en La Equidad de Colombia y San Martín de San Juan en Argentina. ¿Qué te llevaste de esos 2 pasajes por Colombia y Argentina y qué cosas podrías destacar a pesar de que tal vez no tuviste la participación que te hubiese gustado? No, en Colombia estuve 6 meses, la verdad que me sentí bien esos 6 meses, tuve la desgracia de tener, en esos dos lugares tuve la desgracia de tener lesiones que me jugaron en contra. En Colombia tuve una luxación del hombro que me llevó a operarme. Cuando estaba en plena recuperación, el equipo cambió de entrenador y el entrenador que vino ya me dijo que no me iba a tener en cuenta. Bueno, decidí recuperarme bien para poder irme a otro equipo y bueno, surgió lo de San Martín de San Juan. Eh, la Liga Argentina me encantaba, me encanta y bueno, el equipo era un equipo que apostaba a permanecer en primera división. Se logró faltando 2 meses o 3 meses para que termine el campeonato. Hay un lindo plantel y en un fútbol que es muy competitivo. También tuve la oportunidad de jugar contra Racing en Avellaneda y había arrancado a tener un poco más de minutos y bueno, tuve casi enseguida la fractura de Carlos Bueno, tuve una fractura peroné que me dejó también casi 6 meses afuera y cuando volví volví en octubre más o menos y quedaba un mes de torneo. Fue un año que Argentina jugó hasta principios de noviembre y después jugó una liguilla para la Sudamericana, el primer año que se jugó la Superliga de 30 equipos. Y bueno, ahí después que me recuperé la fractura ya se me comunicó que no me iban a renovar y que tampoco querían arriesgar a que tuviera ningún tipo de otra lesión, por eso no, a partir de octubre hasta que terminara el torneo, que fue más o menos un mes, si quería jugar en reserva podía jugar, pero después con el primer equipo no me iban a arriesgar a ponerme. Entonces, bueno, la verdad que fueron 2 ligas muy lindas, pero no me pude afirmar, no me pude afianzar en un momento de que por ahí me jugaron un poco en contra de las lesiones. Y ahí en 2016 volvés para jugar en River, donde estuviste 3 años. ¿Crees que esos 3 años fueron los mejores de tu carrera a nivel deportivo? Sí, creo que sí, creo que sí. Y sobre todo creo que se dio un poco el tema de quizás el primer año cuando empecé a jugar, empecé a agarrar minutos y los últimos 2 años creo que fueron los 2 años más parejos, con más minutos,
con mejores estadísticas también y bueno, también creo que también el jugador depende mucho de sentirse cómodo en un lugar, de sentirse como en casa. Y bueno, River me dio eso, me abrió las puertas en un momento que por ahí se me había complicado después de las lesiones, después de los pocos minutos que había tenido en varios lados. Y River me dio la posibilidad de ir a jugar a un club donde la verdad me encontré con un club hermoso, me encontré con un club que, que está ubicado en el Prado, que es una zona hermosa, que la gente acompaña bastante al club, al equipo. Y bueno, me fui sintiendo cómodo, me fui soltando y tuve, creo que sí, como decís, 3 años donde dos quizás fueron 2 muy buenos años de mi carrera y me dio la posibilidad de volver al fútbol holandés. En 2016 igualmente River tuvo un momento de partido complicado donde pasaron tres técnicos en cuestión de meses. ¿Cómo se viven esos cambios repentinos adentro del equipo? Es jodido, es complicado. Es complicado porque obviamente que los técnicos que se van por resultados. Entonces, es complicado saber bueno, que lamentablemente una persona pierde el trabajo porque el equipo no logra repuntar, no logra sacar buenos resultados. Tuvimos, como decís, tuvimos tres técnicos muy buenos y los tres se quedaron sin trabajo por situaciones deportivas, obviamente, y por malos resultados. Por suerte, el 2017 arrancamos bastante mal, pero por suerte encontramos un plantel, encontramos un buen equipo que logró encauzar la situación, si no podía haber sido un año complicado de repetirse lo que venía pasando anteriormente. Y bueno, el primer año estuvimos a un punto de quedar en una copa y el segundo año logramos entrar a la Copa Sudamericana, que fue la que jugó River el torneo anterior. Y vos cuando llegás lo haces en el medio del segundo ciclo de Carrasco en la institución. Y un poco lo mismo que le pregunté a Agustín Ale el otro día, la semana pasada en la entrevista, te lo pregunto a vos ahora. ¿Cómo era tu relación con Carrasco y cómo es Carrasco puertas hacia adentro del club? Y bueno, creo que no hay, o sea, es como se muestra también un poco cuando uno lo ve por televisión, una persona especial, es un técnico que hay que saber entenderlo, hay que saber la manera de referirse al jugador, entonces hay que, como jugador tenés que no te afecte a veces cuando ahí él hace lo que para él considera normal. Entonces, uno tiene como jugador tratar que bueno, que el entrenador lo que busca es lo mejor para el equipo. Obviamente que no es fácil tener un entrenador exigente, pero bueno, Juan creo que por... No sé si me escuchabas ahí porque se te cortó al final y no sé si se escuchó. ¿Vos me escuchás? A ver, pará porque no te escucho. A ver, pará que te corto y te mando de nuevo. A ver si me... Ahora habla, a ver si te escucho. Vamos a probar de nuevo. A ver, ahora. Ahora sí, se A ver cortó. si va. No Bien. sé qué pasó, Y vos te perdí ahí en eh, un momento. te escuchó casi todo, pero te quedaste en la parte donde contabas que tenés que acostumbrarte a esas cosas y que que no te afecten las cosas que tomas decisiones como él como normales. No sé si hubo alguna cosa más importante después. Y que bueno, también un poco gracias a la manera de ser de él, también todos los jugadores del plantel tienen la posibilidad de jugar a veces. Puede ser grato o no grato para un jugador tener que estar siempre un poco, bueno, mirando de reojo a ver si el lugar de uno es el de uno y por ahí exige un poco más a que nada se dé por sentado y que todos los jugadores peleen su lugar. Pero bueno, te decía también un poco que a mí me dio la posibilidad de jugar una Copa Libertadores con River, que es algo muy especial y no es algo tan común como todo el mundo cree.
Agustín la semana pasada mencionaba algunas cosas especiales o que le sorprendieron de él. ¿A vos hubo alguna que te sorprendiera? No, no, creo que eh, lo más anecdótico que me pasó a mí fue que yo había llegado hace muy poco a River y nunca había jugado lateral, y un partido solo creo con Defensor. Y llegué a River, entrené creo que 2 o 3 días y me dijo, jugamos con Nacional en Maldonado, en el campus, y primera vez que estaba en el banco, ya te digo, había llegado hacía 3 o 4 días, quizás no, tenía muy pocos entrenamientos con el equipo y de la nada, a los 12 minutos de partido, decidió sacar al lateral izquierdo de ese momento y me mandó para adentro a mí. Yo no, la verdad que no lo esperaba, no, ni siquiera había tenido una conversación con él de que podía jugar acá o allá o lo que sea. Y bueno, me tocó debutar a la manera de un poco de él, de debutar por el enojo con un jugador y debutar a los 12 minutos de un partido que me tocó entrar perdiendo 2-0. ¿Cómo te sentiste vos en la cancha en ese momento de Carrasco? Y es difícil porque cuando me tocó, por ejemplo, ese partido que me tocó entrar, yo me pongo también en el lugar de mi compañero que le tocó salir. Es un poco, te sentís un poco parte culpable de que el equipo vaya perdiendo bueno, si el entrenador toma una decisión así. Yo, este, obviamente que como parte como jugador que forma parte del plantel, tenés que acatar las órdenes del entrenador y no vas a no entrar porque te dé lástima a tu compañero, pero obviamente que es difícil a veces cuando enfrente una situación de esas, eh, bueno, es difícil actuar, es difícil por ahí eh, enfrentar la situación, tratar de dejar un poco el sentimiento de lado y decir, bueno, me toca entrar, que va a ser lamentablemente, si tengo la posibilidad, después del partido creo que fui a hablar con mi compañero y le dije, bueno, quédate tranquilo, no pasa nada, pero bueno, son situaciones que si formas parte de un plantel donde Carrasco está, sabes que te puede llegar a pasar. ¿Qué significa River para vos o qué significó en tu carrera, más bien? Creo que como te decía hoy, tengo un agradecimiento muy grande con River. Eh, la verdad, ellos me abrieron las puertas cuando en una situación donde era complicada para mí, deportivamente, personalmente, venía golpeado de todas las lesiones que había tenido. Creo que también internamente sabía que, no que era una de las últimas oportunidades que le quería dar. No quería seguir golpeándome contra las paredes si no salían las cosas. Y bueno, River me dio ese lugar que yo no encontraba en el fútbol y fue empezar a jugar, empezar a agarrar confianza, volver a resurgir como jugador. Y bueno, por eso tengo ese cariño y ese agradecimiento con River. Creo que no hay mucho misterio, desde un principio siempre supe de qué equipo era hincha y ese va a ser siempre Danubio, pero bueno, la verdad que el cariño especial para River por todo el tiempo vivido en el club, por la gente que conocí, por las amistades que tuve en el club, que logré, que muchos los mantuve hasta el día de hoy. Y bueno, son de esas amistades que por ahí el fútbol es difícil de conseguir y las conseguí en River. Por eso tengo ese agradecimiento y ese cariño con el club. Y a principios de 2019 te vas de nuevo a Holanda para jugar en el Cambuur de la segunda división de ese país. ¿Por qué decidiste volver a irte y qué evaluación haces de ese segundo pasaje por el fútbol holandés? Bueno, yo me había quedado la espina bueno, de la última temporada en el Groningen de no haber tenido por ahí un poco, a mi manera en su momento, injustamente no haber tenido la posibilidad de jugar. Entonces, este, primero porque me encanta el país, porque amo el país. Además, mi esposa es holandesa también, la conocí estando en Groningen. Entonces, cuando se dio la posibilidad, me fui primero de vacaciones, sabiendo que había una posibilidad. Y bueno, el club se empezó a mover, a poner en contacto conmigo. Y bueno, surgió la posibilidad de quedarme ahí. Obviamente que no lo dudé un segundo. Primero porque ya te digo, era la posibilidad de darme una segunda oportunidad en Holanda. Segundo porque, bueno, el fútbol era volver al fútbol europeo, sea una segunda división. Eh, pero era la posibilidad de volver a Europa, de volver a jugar en Europa, que para el jugador que se cría y que nace en Uruguay y que la pelea como todos,
jugar en Europa, sea, ya te digo, sea una segunda división, es jugar, era como un mimo que me tenía que dar de decir, bueno, por los últimos 2 o 3 años que tuve positivos en River, aprovechar bueno, darme otra oportunidad de jugar en el fútbol holandés y bueno, vivir en un país donde me siento y me sentí muy cómodo siempre que estuve. ¿Y qué evaluación hiciste de ese tiempo, de ese segundo pasaje en Holanda? ¿Crees que fue que un poco te reivindicaste de lo que había sido el primero? No, creo que, mira, llegué, tuve una charla con el entrenador muy positiva, donde el técnico me dijo que me quería, que, bueno, las posiciones que podía cumplirle en el equipo y estábamos más o menos alineados bueno, la posición que a mí más me gustaba siempre era en un 4-3 era jugar de 10. Y la verdad, después se dio que el equipo tuvo un montón de lesiones, me tocó jugar de extremo derecho, que no era una posición que por ahí me sentía muy cómodo, pero bueno, era la posibilidad de jugar y la tomé como eso, como una posibilidad de jugar, de mostrarme y uno siempre piensa que va a hacer las cosas bien cuando va a jugar. Nunca quiera equivocarse, obviamente. Pero por ahí no era la posición que más cómodo me sentía no logré rendir, la verdad. Y tenía un contrato de 6 meses con opción un año, donde el club en abril más o menos, en abril tenía que tomar decisiones de todos los contratos que terminaban a mitad de año, si los iban a extender o no. Y el club en abril tomó la decisión de renovar el club completamente, cambiar el entrenador, cambiar todo el staff del club también y bueno, apostar a ascender, como quien dice. Entonces, ya desde abril, el entrenador nuevo que venía no iba a asumir en abril, iba a subir a mitad de año, pero ya empezaban a tomar decisiones de acuerdo a lo que iba a ser el cambio de 2020. Entonces, bueno, a mí ya se comunicó que no iban a hacer uso de la opción esa de un año más que me quedaba. Obviamente que es un poco, fue un dolor bastante grande porque, bueno, me aposté a cuando me fui de Uruguay a si tenía que volver, bueno, que fuera como volví a Danubio, si no, no volverme. Y bueno, pensé que mi pasaje iba a ser un poco más largo y lamentablemente, ya te digo, el club tomó la decisión de renovarse y bueno, le fue bien, la verdad, después de eso hizo una renovación que ahora terminó peleando el campeonato y porque le suspendieron el torneo, no lo dejaron ascender. Pero ellos venían con 10 11 puntos de ventaja y merecían ascender a primera división y la verdad, al suspender el torneo decidieron que no haya ascensos ni descensos y salieron bastante perjudicados. Y finalmente a fines de 2019, después bueno, de ese pasaje por Holanda, de ya ser jugador libre, volvés a Danubio. ¿Era algo que tenías todavía como en el debe, querías volver, como dijiste antes, o se te presentó la oportunidad, te llamaron del club y volviste? No, siempre que hubo un periodo de pase, eh, siempre la ilusión era de volver a Danubio. Incluso la espina más grande que me quedó fue de ese 2014 de no haber podido venir a Danubio, fue que Danubio salió campeón ese año. Entonces fue un poco un dolor, dentro de la alegría fue el dolor de no poder formar parte de ese plantel, teniendo compañeros y amigos como el Cami Mayada, como Lea Sosa, que son amigos y de todas las inferiores y amigos la verdad, amigos de la vida más allá del fútbol. Entonces sí, obviamente que siempre que había un periodo de pase, el intento era de venir a Danubio, nunca se había dado por diferentes motivos, quizás por estar desalineados en algún tipo de cosas, pero por suerte en el 2019 se dio. Obviamente que yo sabía que el club estaba y está pasando una situación complicada, pero creo que para volver al club no había un mal momento para mí. Y si había un momento ideal era este, volver al club cuando el club más lo necesite. Y obviamente ojalá que tenga la posibilidad de compartir, ya te digo, con esos amigos que tengo, de poder compartir otra vez jugar en Danubio. El Cami Mayá es uno de que, bueno, tenemos dicho de que nos gustaría volver y jugar juntos en Danubio. Yo le dije que me apuré un poco y volví antes, así que se tome un poquito un tiempo más, pero bueno, por acá lo vamos a andar esperando. Y ahora que mencionabas eso, que Danubio atraviesa un momento complicado a nivel deportivo, ¿cómo te sentís vos siendo un jugador un poco más experiente, estar viviendo un recambio generacional importante como el que vive Danubio actualmente? Obviamente que cuando el club donde uno es hincha pasa un momento complicado, duele, pero dentro del dolor sabes que tenés la posibilidad de revertirlo estando adentro, que por ahí
cuando sos hincha y si pasaba que yo estaba en otro momento, en otro equipo y no podía formar parte del plantel, no, solo podía lamentarme, pero no podía hacer nada. La verdad que tengo la posibilidad y la suerte de formar parte de un club que por ahí está pasando un mal momento, pero que sé que se puede revertir. Ya vino Arturo creo que lo dijo Carlos ayer también en una entrevista de los Müller, de que Arturo es una persona que si había un momento que tenía que venir era este, a tratar de encauzar a Danubio. Y bueno, los jugadores que estamos, muchos somos hinchas, porque el Danubio tiene eso, genera ese sentido de pertenencia. Entonces, intentaremos, obviamente, mediante resultados y cuando todo pase esto, tratar de la parte deportiva, que es lo que a nosotros nos consta, tratar de encauzar a Danubio nuevamente. Creo que no se había arrancado mal este torneo, si bien teníamos un punto de 9, con Wander habíamos merecido mucho más y nos echaron a un jugador muy, muy pronto, con Peñarol empatamos sobre la hora, y bueno, y el primer partido con Cerro Largo habíamos merecido ganar y sin embargo perdimos. Entonces, creo que se venía por un buen camino, se viene por un buen camino. El club está haciendo hasta lo imposible para que las cosas salgan bien, entonces creo que no hay manera de que las cosas salgan mal. Bien, y para un poco ir cerrando antes de pasar a lo que fueron las preguntas de la gente durante el día, me gustaría contaros un poco qué es Danubio para vos y qué significa poder defender la camiseta del club de que sos hincha. Danubio para mí, ya te digo, Danubio es el club que me dio todo para que yo me forme como jugador, que me dio la posibilidad de siendo muy chico, empezar a entrenar, empezar a sentir esa experiencia de ser un jugador profesional también. Y, y por muchos años fue mi casa, me formó, pasé mucho más tiempo en el club que con mi propia familia. Y bueno, y además gracias a Danubio también tuve la posibilidad de cumplir el sueño de ir a jugar a Europa. Entonces creo que además de ser hincha del club, tengo el agradecimiento también de todo de lo que me ha dado. Bien, y un poco más la otra pregunta que me interesa también, es algo que no a muchos jugadores se les puede dar, pero a vos se te dio, el hecho de poder jugar en Danubio todas las formativas y volver, eso de defender la camiseta del cuadro del que sos hincha, para un jugador es especial. Sí, claro, claro. Obviamente que es especial. Es difícil de explicar, pero bueno, es especial por el hecho de que uno no... eh, a ver cómo te puedo explicar de la mejor manera. Eh, Obviamente que a mí me tocó, he tenido la suerte de hacer goles y tuve la suerte de hacer goles con Danubio, y el gol que uno hace con el cuadro que es hincha es diferente a los demás. Se siente diferente, se grita diferente, y obviamente que estando dentro del club también sabes las situaciones que está viviendo el club. Entonces te duele todo lo que pasa, y a su vez tenés la posibilidad, como te decía hoy, de con tu aporte, con tu granito de arena, cambiar un poco la situación. Entonces obviamente que es especial defender, y bueno, saber que por ahí recae en el peso del jugador que es hincha del club, un poco cae en el peso de ese jugador de dar vuelta a esta situación. Bien, y ahora, si te parece, pasamos un poco a las preguntas de la gente para cerrar. Algunas de las que dejaron durante el día son bastantes, la verdad. ¿Tenés alguna meta a corto plazo? Sí, sí, tengo alguna meta a corto plazo. Obviamente que la primera es hacer un buen torneo ahora con este año, o cuando se reinicie todo, hacer un buen torneo con Danubio. Y bueno, la meta que me pongo a corto plazo es sacar un poco a Danubio de la situación en la que está. ¿El gol que más gritaste? El gol que más grité, el primero con Danubio contra Racing, porque bueno, obviamente por la especialidad que es el primero, y porque había hablado un poco con Camilo Mayada antes, y habíamos compartido en la concentración, y tenía el presentimiento de que lo iba a hacer. Entonces le dije, mañana entro y hago un gol, y tuve la posibilidad de hacerlo, y fui derecho a él a festejarlo juntos, porque bueno, considero que nos conocemos desde hace muchos años, y más o menos compartimos un camino bastante largo, y fue como especial para los dos también.
¿Te gustaría ser entrenador después de retirarte? Sí, tengo el curso hecho ya. Ya lo terminé, lo hice en los 3 años que estaba en River, aproveché a estudiar, arranqué como para trabajar con niños, arranqué a hacer el curso y después me fue gustando y lo terminé en los 3 años, entonces el curso de entrenador lo tengo, la licencia pro ya la terminé y bueno, me gustaría, sí, obviamente que siempre eh, por ahí me ando haciendo ideas o planificando entrenamientos en la cabeza y me gustaría sí ser técnico de primera división. En Danubio. Sí, no sé, ojalá que se diera en Danubio, sino donde se diera, obviamente que lamentablemente en Uruguay el puesto de entrenador es ingrato y sabes que, que no tenés el tiempo por ahí que un entrenador necesita para trabajar, pero bueno, dependés mucho más de los resultados. Entonces, obviamente que sí me gustaría ser técnico de Danubio, pero creo que como primera experiencia me gustaría arrancar con niños. ¿Cuál fue el mejor técnico que tuviste en River? En River, Giordano, y lo tuve en Danubio también. ¿Por algo en especial? ¿Cómo? ¿Por algo en especial, Jordano? Sí, tuve muchos técnicos y creo que me costó encontrar un técnico que trabaje como Jorge. Es un técnico que trabaja muy bien, que no deja ningún aspecto al azar, que creo que se preocupa por todos los jugadores, del que juega, el que no juega, de que todos tengan lo mismo, de que los jugadores que no están jugando están contentos porque el entrenador les presta atención, el jugador que está jugando está contento porque el entrenador lo da para adelante. Entonces, es muy difícil creo que, más te digo, hablándote un poco de la parte de ser técnico, creo que es muy difícil para un entrenador lograr que todo el equipo esté contento. Si normalmente lo que más pasa en el fútbol es normal, es que el que no juega está caliente o está de mal humor con el entrenador. Y creo que Jorge, por su manera de ser y por su manera de trabajar, también lograba de que todos los jugadores estuvieran contentos y tirando para adelante. Entonces creo que lo que para mí lo hace, además de la manera de trabajar, lo que lo hace mejor entrenador es eso. ¿Tenés mejores recuerdos en River o Defensor? Y en River, por el tiempo que estuve en River, por el grupo que formamos y porque, bueno, ya te dije, como te decía hoy, volví a sentirme jugador en River. ¿Te hubiese gustado jugar en Peñarol Nacional? Sí, sí, pero no me quita el sueño tampoco. Me hubiera gustado porque, porque, bueno, por lo que generan los equipos, porque eh, prendes la radio y lo único que se habla es de Peñarol Nacional, entonces por repercusiones sí me hubiera gustado o me gustaría, eso no hay ningún tipo de misterio, pero no me quita el sueño tampoco, estoy donde quiero estar. ¿Cuál es el mejor jugador joven que tiene Danubio hoy en día? Ah, Juanma Gutiérrez, creo. Juan Manuel Gutiérrez creo que es el mejor. Eh, es muy joven y tiene mucho potencial. Ojalá que se lo proteja y se lo cuide para que sea un jugador que pueda cumplir con lo que él se merece como persona y como jugador en su carrera. ¿Cómo es Matías Jones dentro del vestuario? No, tranquilo, tranquilo. Tengo siempre más o menos un grupo de que nos sentamos juntos y bueno, llegamos temprano, nos vamos últimos y creo que bueno, que no he cambiado mucho en ese sentido, bastante tranquilo, bastante callado. Obviamente con los años un poco uno va soltando y va tomando otro lugar en el vestuario por ahí que cuando sos un jugador juvenil, pero, pero no, tranquilo, tranquilo, a ver si es con un poco de música, pero sin el termo y el mate y compartiendo eso lindo que tiene el fútbol uruguayo por ahí, que es compartir un vestuario con el compañero. ¿Preferís el fútbol uruguayo o el holandés? El holandés. Pero el holandés simplemente porque bueno, porque como te decía hoy, por ahí uno se tiene que preocupar por jugar y nada más. Si bien, como te decía recién, justo el tema de los vestuarios y eso, este, se siente un poco la diferencia de, bueno, de tener un vestuario de todos compañeros que tiran para el mismo lado, que no tienen por qué ser amigos, pero bueno, hay otro ambiente en el vestuario. Si me ha pasado de sentir un poco la diferencia siempre que me toca salir.
Y bueno, y allá en el fútbol europeo es un poco la frialdad de que cada uno va y hace lo suyo, vuelve y por ahí no sabes ni no sabes nada del compañero, simplemente entras, salís y chao, cumplís con tu trabajo y te vas a tu casa. Si tuvieras que definir tu carrera en una palabra, ¿cuál sería? Uy, esa es difícil. Eh, no, la verdad que no sé qué decirte, es complicada esa. Eh, no, Te la la verdad que cambio no por la sé, que, no sé, me cuesta por todavía, la me que cuesta sigue, todavía decir. te la cambio por la que sigue, que es parecida y va la carrera también en el medio. ¿Cumpliste A todas ver, las dale. metas que tenías propuestas para tu carrera? No, seguro que no, seguro que no. Una, obviamente, que te la dije hoy, que era salir campeón con Danubio y no la he podido cumplir. Así que no. Y después, en su momento, una de las metas era quedarme en Europa y no tuve la posibilidad. Entonces, hay varias metas que por ahí, y por suerte tengo 28 años todavía y por ahí tengo la posibilidad de muchas metas de las que me quedan, poder cumplirlas. ¿Algún técnico te marcó para siempre, tanto dentro como fuera de la cancha? Para siempre, positivo o negativo. Te lo dejo a tu criterio. No, bueno, está. Si te tengo que decir el segundo técnico que tuve en Holanda, que fue negativo. Porque bueno, porque venía de un buen año y el segundo técnico que tuve eh, era un poco en contra de los sudamericanos y me marcó negativamente porque bueno, si yo hubiera mantenido un poco como venía en el primer año, hubiera tenido quizás un muy buen segundo año o quizás hubiera tenido otra otro pasar en Holanda y bueno, me marcó negativamente porque fue el que un poco me cerró las puertas y me obligó a tener que dejar el club. Y la última que queda es, para un poco ir cerrando, es, porque ya van quedando creo que 2 o 3 minutos de los que permite Instagram, ¿Tiscornia o Carrasco? Linda pregunta. Eh, uh, es jodida esa. Eh, te diría, te diría Carrasco. ¿Por qué? Y porque me gusta la manera de jugar de Carrasco por ahí, más que no comparta su manera de ser. Me gusta la manera de que él plantea. Por ahí quizás con un poco más de libertades sería distinto, pero me quedo con un poco el juego ofensivo de Carrasco. Y ahora que, para un poco cerrando también, pero ya que tocas el tema de Carrasco, en las veces que tuvo líos con la prensa o que boquilló un poco hacia afuera, ¿cómo reaccionaba el plantel a eso? ¿Era algo que molestaba adentro? No, creo que cuando sos jugador, como te decía hoy, cuando sos jugador de Carrasco un poco sabes la manera de ser del hombre y bueno, tiene su manera de ser, tiene su manera de dirigirse a la prensa y creo que el jugador no tiene que sentirse afectado un poco de de cómo se dirija a la prensa, ya sea por manera positiva o de manera negativa. Creo que el jugador no se debería afectar un poco por eso, creo que va más allá. Si el técnico decide ser de esa manera, será problema suyo. Bien. Bueno, y por ahí vamos quedando, que esas fueron las preguntas de la gente. Para el final, agradecerte nuevamente por tu tiempo y por prestarte para esto, aunque me dijeron que los vivos no eran lo tuyo. Pero bueno, y para cerrar, dejarte un espacio para que puedas como cerrar vos, decir lo que quieras y me gustaría que, no me va a dar el tiempo, así que me avisa que Instagram que quedan 20 segundos, así que bueno, está, no se podrá hacer esa sección final de Nada, siempre, te pero agradezco bueno, mucho. agradecerte a vos. Dale, dale, te agradezco mucho. Saludo a los amigos que están acá, a John, a Tati, que son amigos muy cercanos que están escribiendo ahí. Y bueno, un saludo a toda la gente ahí de Danubio que también escribió y a Richard también un abrazo grande. Muchas gracias a todos por conectarse.